Bueno, está José Manuel Puente, economista, profesor titular del IESA con nosotros gracias por estar y acompañarnos en esta mañana, José Manuel, para hablar de economía, obviamente, y también para hacer un repaso de las cosas que ocurren, ¿no? De verdad que estamos en una situación que por momentos algunos califican de desoladora. Si recapitulamos sobre las variables, nos encontramos con una hiperinflación marcada en diversas proyecciones, entre ellas las del Fondo Monetario Internacional, que habla de un 14.000%, una caída de casi 16% de la actividad productiva, del Producto Interno Bruto, más todo lo que hay pendientes alrededor de que si un nuevo cono monetario, que si el problema que tenemos del efectivo, que en fin, hay una serie de situaciones, un gasto público desmesurado y no hay decisiones para enfrentar, no hay un plan estratégico, por llamarlo de alguna forma, para enfrentar estos grandes problemas. ¿Cómo evalúas todo esto? Sí, Carlos, tú tocas el punto clave. Venezuela se está adentrando en el 2018 en lo que es su quinto año consecutivo de recesión. En estos 5 años, entre el 2014 y 2018, se habrá perdido cerca de la mitad del Producto Interno Bruto. El 50% de la producción de bienes y servicios se habrá perdido en estos 5 años. Sumado ahora a un proceso de hiperinflación, la única economía en el mundo que vive procesos de hiperinflación, proyectado este año por el Fondo Monetario en alrededor de 14.000% y con un sistemático desabastecimiento en la economía. Todo ese ciclo de desequilibrios macroeconómicos por 5 años consecutivos, y lo peor de todo, y tú bien lo planteabas, no hay ninguna perspectiva de que el gobierno pueda revertir ese ciclo de desastre. El gobierno no ha tomado medidas, ni tiene ningún plan de tomar medidas. Y aquí te lleva este análisis a una esquina que yo quiero plantear con toda ecuanimidad. Si no generamos un cambio político por las vías institucionales, democráticas, electorales, no hay ninguna posibilidad de revertir el ciclo de desastre económico y social. El gobierno no quiere ni puede revertir esta crisis económica. Ahora fíjate, dentro de esas variables que mencionábamos, aparte de la hiperinflación, están estos anuncios de un nuevo cono monetario. Perdón, que se me olvidó también mencionar, el disparo, la estampida del mercado paralelo, ahora con un desorden y una anarquía mayor de la que ya había, donde hay yo no sé cuántos portales pautando y marcando, digamos, una paridad entre el dólar y el bolívar. ¿A dónde nos va a llevar esto? Sí, aquí hay 2 parcelas muy interesantes de desequilibrios. La primera, se anuncia un nuevo cono monetario, la eliminación de 3 ceros, que va a entrar en vigencia en la primera semana de junio, y esto ya lo planteo yo otra vez con toda la responsabilidad del caso. Es simplemente imposible instrumentar la reconversión, la introducción del nuevo cono monetario y distribuirlo en 1 millón de kilómetros cuadrados para la primera semana de junio. Ese evento no va a ocurrir, va a tener que ser aplazado porque simplemente es imposible a poder hacerlo en el tiempo requerido. Ayer en la noche yo hablaba con un grupo de colegas y una de las cosas que no logramos entender los economistas es cómo se instrumenta un nuevo cono monetario, la eliminación de ceros, pero esa instrumentación del nuevo cono no se acompaña de un programa de estabilización, de reforma que logre controlar el origen del problema, que es el problema inflacionario. Entonces creemos que es la única situación en el mundo, lo digo caso en el mundo, en que se instrumenta un nuevo cono monetario, pero es la única medida económica, una medida aislada, que al final el problema de fondo es que tienes una alta persistente inflación que te requiere de un uso intensivo del papel moneda, del billete, y por tanto el problema va a persistir. No, a veces para muchos da la impresión que se trata de un efecto psicológico. Algunos otros van más allá, un efecto psicológico en perspectiva lo que es la cita electoral del 20 de mayo. Te quito 3 ceros y vas a tener la ilusión del maquillaje facial de que vas a tener ahora que pagar menos, por lo que eso no detiene la inflación, evidentemente. Para nada. Eso es Las reconversiones monetarias en todas partes del mundo tienen un efecto psicológico y de maquillaje. Eliminas 3 ceros y te dan un efecto visual, pero por sí solas no atacan el problema de fondo, que es el problema de alta y persistente inflación o hiperinflación. Entonces tú acompañas esas reconversiones monetarias con un programa de estabilización donde logras estabilizar el precio de la moneda, la inflación, y así sí tiene sentido. Pero esta es una reconversión solamente con un sentido estrictamente cosmético que no ataca el origen del problema. Ahora fíjate otra cosa también, José Manuel, si nos vamos un poco atrás, cuando hubo la reconversión monetaria del año 2008, pues transitaron casi un año juntos los 2 conos, el que es ahora, en aquel momento nuevo y ahora viejo, y el que en ciernes estaba en camino. En esta situación nos están hablando de eliminar el actual cono con todas las dificultades que hay, con el problema del efectivo, que me gustaría que tocáramos ese tema también, y adicionalmente un nuevo cono que aparecería de la noche a la mañana. La pregunta es, ¿se han mandado a imprimir esos billetes? ¿Se han mandado a acuñar esas monedas? O sea, ¿hay el dinero para hacerlo? No, claro, es muy costoso, lleva mucho tiempo.
poder imprimir el número de billetes que requieres. Y en el caso del billete de 100, que ha sido anunciado varias veces, su eliminación no se pudo eliminar porque no ha podido sustituirse por una moneda alternativa. El tema del efectivo, que es el otro gran problema, Carlos, que hay ahorita, el problema de la dificultad para hacer las transacciones en efectivo que requiere la economía. Eso es un drama. Un drama. Y ahí tienes dos graves problemas. Tienes uno, una inflación intermensual que cada vez es mayor, por tanto cada vez haces un uso más intensivo del papel moneda. Si el mes pasado necesitabas 3 billetes para comprar esa silla, ahora necesitas 10 o 12 billetes. Entonces tienes un uso intensivo de los billetes, pero además el gobierno está emitiendo el papel moneda en la denominación, en la cantidad equivocada. Por ejemplo, el 40% de los billetes del sistema son billetes de 100 bolívares, que no compran nada. Y el 0.3% de los billetes que están en circulación son los billetes de 100.000 bolívares que sí tienen capacidad de pago, pero son solo el 0.3%. Entonces tienes altas inflaciones mensuales y un cono monetario generado en la cantidad y en la denominación equivocada y te hace un cortocircuito, y con esto cierro la idea. El problema del efectivo es terrible y va a empeorar en los próximos meses por estos dos factores que mencioné. ¿Por qué va a empeorar? Porque cada vez la inflación mensual es mayor, necesitas un uso mayor de billetes para hacer las transacciones, y dos, la nueva reconversión monetaria, la reconversión monetaria no va a ser posible instrumentarla para la fecha indicada. Bueno, vamos a hacer una pausa, José Manuel, y al retorno seguimos conversando con José Manuel Puente, profesor titular de IESA y economista. Bueno, mantenemos nuestra conversación con José Manuel Puente, economista y profesor titular del IESA. A veces uno se pregunta por qué no se modifican las cosas, por qué, a sabiendas de lo que está ocurriendo, qué marca definitivamente la orientación económica del gobierno, quiénes la marcan, quiénes son los estrategas del gobierno en ese sentido. Y adicionalmente otra pregunta, ¿cuánto tiene que ver el peso ideológico, la orientación política del gobierno con el que no se tomen las decisiones adecuadas? Carlos, tú tocas un punto que es muy importante y yo creo que este es el momento de decirle al país las cosas con claridad y contundencia. Yo creo que el gobierno está atrapado en una camisa de fuerza ideológica. Su dogmatismo ideológico no le deja ver las soluciones económicas a los problemas económicos, pero también creo que hay grandes negocios detrás de esta historia. Uno no entiende cómo un control de cambio, que todos estamos de acuerdo que es absolutamente distorsionante y que se ha convertido en la principal camisa de fuerza de la economía para explotar en crecimiento y abastecimiento, no es desmontado. Igual que OTAC se agotó en el año 1996 y que Recadi se agotó en 1989, este control de cambio hace muchos años que se agotó y no se ha desmontado. Y la razón, en mi opinión, es porque hay grupos de interés muy poderosos capturando grandes rentas. Compras un tipo de cambio a valor de ICOM y lo vendes 10 o 15 veces superior en el mercado paralelo. No hay mejor negocio en el mundo que eso. Se repite la historia de Cadivi. Pero con esteroides, amplificada. Y con ganancias extraordinarias. Entonces ahí, en la camisa de fuerza ideológica y en los grandes negocios que ha generado el esquema cambiario, tienes la explicación de por qué no ha habido ninguna rectificación en materia económica. No la ha habido y no la va a haber. Porque el gobierno está capturado en su ideología y en los buenos negocios que hay alrededor del gobierno, sin lugar a dudas. Ahora, ¿cómo definir, por ejemplo, hay ciertas fórmulas matemáticas para calcular la tasa promedio ponderada entre el dólar y el bolívar? Y ahora con esta irrupción de portales, ¿cómo se hace? ¿Cuál pudiera ser la tasa real de cambio entre dólar y bolívar? Esto es una discusión teórica, pero hay algunas maneras técnicas de calcularlo. Y el tipo de cambio de equilibrio, al menos a la luz de hoy, esto cambia día a día, dado que tiene la inflación más alta del mundo, podría estar entre 60 y 100 bolívares por dólar. Pero el tener controles de cambio y que se haya generado ya 8 o 10 portales paralelos que generan cotizaciones del dólar paralelo, hace que el tipo de cambio del mercado negro sea 10, 12, 15 veces superior al tipo de cambio real de esta economía. El tipo de cambio de equilibrio de esta economía está muy por debajo del tipo de cambio negro. Y es por eso que tienes que eliminar el control de cambio, tienes que desmontar el control de cambio, ir a un esquema con un tipo de cambio único, un solo tipo de cambio competitivo que elimine o acabe con ese distorsionante mercado paralelo. Toda América Latina, Carlos, con excepción de Cuba, tienen un solo tipo de cambio. Bajo diferentes arreglos, tú puedes dolarizar la economía como lo hizo Ecuador, tú puedes ir a un esquema de libre convertibilidad como lo hizo Chile o Perú, preservando su moneda y su banco central, pero tienen un solo tipo de cambio. Lo que tú no puedes permitir es que una página web o 10 páginas web, aún peor, definan cuál es el tipo de cambio de equilibrio de tu economía, porque ese tipo de cambio está tremendamente
distorsionado por efectos especuladores y genera grandes costos para la sociedad. Parte del proceso inflacionario está alimentado por un tipo de cambio que solamente en este mes se ha multiplicado por 3 o por 4. No, y es de forma desorganizada, porque ya ni siquiera son en algunos casos los portales, José Manuel, sino que simplemente cada quien que quiera realizar una operación, y a lo mejor están esos que poseen moneda fuerte, que realizan grandes negocios, ponen la tasa de referencia como mejor les parece. Como les dé la gana. Aquí el tipo de cambio es el que me dé la gana. ¿Y por qué el que me dé la gana? No solamente es un tema de que le da la gana a la gente, es que la gente siente temor, siente que la economía está viviendo un proceso de hiperinflación, que los bolívares se están evaporando, se están haciendo sal y agua y quiere preservar el valor de su trabajo en alguna moneda. Entonces está dispuesto a pagar cualquier precio por $1. Entonces al final la transacción no es lo que un mercado X o Y determine, sino lo que a mí me da la gana, porque yo ante el temor accedo a comprar dólares a X, Y o Z. O al revés, al revés. Y yo no quiero vender mis dólares porque sé que mañana va a estar mucho más alto. Entonces se genera un círculo vicioso, muy peligroso para una sociedad, que es el que está viviendo Venezuela en este momento. Que el tipo de cambio en un mes se ha multiplicado por 3 o por 4, haciendo que se genere gasolina pura para el proceso de hiperinflación. Tenemos que parar este proceso, Carlos, porque la destrucción de riqueza, la pérdida de bienestar de los venezolanos es abrumadora, lo que ocurrió en los últimos meses. Ahora, tú mencionabas, José Manuel, el caso de la dolarización. Hay algunos que piensan que se está generando una expectativa. Hay quienes dentro de lo que es una propuesta que todavía no es formal de promoción electoral están hablando de dolarizar la moneda y que eso detendría en seco la inflación. Y se ha abierto entre economistas pues algún debate en ese sentido. ¿A ti qué te parece una posibilidad de dolarización? ¿Eso corrige el problema de fondo? Sí, esto es un debate que puede ser coyuntural. Bueno, sí, dolarizo momentáneamente sin sacar al bolívar de la circulación, detengo la inflación y después ¿qué? Hay otras variables que giran alrededor de ese tema. Claro, que hay una discusión que es interesante y por primera vez se ha dado de manera seria en la sociedad venezolana. Hay una situación de emergencia económica, hay que estabilizar la economía y desmontar el control de cambio. Yo creo que hay al menos dos buenas opciones. Una es la libre convertibilidad al estilo chileno, peruano, preservando tu moneda, acompañarlo con un banco central que pueda generar política monetaria, generar equilibrio fiscal y monetario. Esa es una opción que en mi piso teórico sería preferible, pero también está la opción de la dolarización al estilo ecuatoriano y que esa segunda opción tiene una virtud en esta coyuntura de emergencia, es que te para en seco el proceso inflacionario y de hiperinflación. El tema es que aunque yo prefiero el primer esquema, con preservando tu moneda, yo creo que es un momento de emergencia nacional y tenemos que generar un mínimo de acuerdo social, político y los economistas para instrumentar un programa de estabilización. Y si hay acuerdo hacia la dolarización de la economía, pues yo me transo para salvar a Venezuela, porque es un tema de emergencia. ¿Por cuánto tiempo pudieras, José Manuel, dolarizar? Eso tiene un límite, ¿no? Tú no puedes estar externamente. Fíjate que al Ecuador se le están presentando ahora problemas otra vez, incluso de inflación, a pesar de estar dolarizado. Sí, las dolarizaciones, uno de los problemas es que te resuelven el problema en el corto plazo, pero te compran problemas en el mediano y largo plazo. Hay un dilema complejo. El tema es que es una situación de emergencia y ya no es exactamente lo que tú prefieras en términos teóricos instrumental, sino lo que sea viable dado el desajuste macroeconómico y social que vive Venezuela. Tenemos que llevar a cabo reformas y estabilizar la economía para salvar sobre todo a la población más humilde que está sufriendo impactos devastadores por esta brutal inflación y devaluación del tipo de cambio. Bueno, José Manuel, muchas gracias por haber compartido todas sus inquietudes en la mañana de hoy con nuestros televidentes. José Manuel Puente, profesor titular del IESA, economista. Una pausa. Al regreso, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.